Respecto al tema del personal, en el capítulo del presupuesto de lo que estamos hablando, para ver el esfuerzo que se está haciendo desde el equipo de gobierno, creo que es importante ver la evolución del capítulo 1, que es el capítulo dentro de los presupuestos del tema del personal, el montante total en euros. En el año 2011, que aunque los presupuestos no eran nuestros, pero lo tuvimos que gestionar, el capítulo 1 era de 3.839.233,12 euros. En el capítulo 12, en el año 2012, 3.689.532 euros. Para este año, 3.416.158,70 euros. Es decir, un descenso en los gastos del personal de más de 400.000 euros, desde que este equipo de gobierno empezó a gobernar. A pesar de estas limitaciones presupuestarias, que una parte afecta indudablemente al bolsillo de los trabajadores, quiero agradecer y destacar que la mayoría de los trabajadores cumplen con su puesto de trabajo, tienen un comportamiento ejemplar y, siendo sufridores, son conscientes de que nosotros estamos haciendo lo imposible, porque ellos saben que sin ese esfuerzo que se está realizando el equipo de gobierno, la situación sería todavía peor. Eso no quita de que inevitablemente siempre tiene que haber algún individuo concreto, en todas las plantillas lo hay, que da la impresión que pretende desestabilizar al resto de los empleados por intereses que tampoco están muy claros cuál es su finalidad. Pero a pesar de ello, nosotros estamos en lo que estamos y en sacar al pueblo de la crisis. Esta disminución en los gastos de gestión de personal no es gratuita. Lleva un coste social. Se han suspendido cláusulas de convenio. Se ha despedido a trabajadores. No se ha renovado a otros. Se han gestionado los recursos se han gestionado los medios humanos disponibles, con las limitaciones que acarrea lo de plantilla, empresa, y cuyas consecuencias de esas limitaciones, pues bueno, han causado ciertas polémicas, ¿vale?, que luego me las reprochan, pero yo como concejal de personal tengo que hacer esas gestiones, ¿vale? Se ha procurado que las bolsas de trabajo sean las mínimas posibles, ¿vale? Siguen habiendo, pero se ha intentado que sean las mínimas, ¿vale? Respecto a los despidos, se despidieron a 12 personas en el año 2012. El montante es bastante alto de euros, más de 200.000 euros el coste. El 99% de esos despidos se llegó a un acuerdo con el finiquito, con los trabajadores, porque por parte del ayuntamiento siempre había voluntad dentro de lo que es la tragedia, que es un despido, ¿vale?, de llegar a un acuerdo, porque el último que quiere despedir somos nosotros, ¿vale? Los momentos más duros en los 2 años que llevo de legislatura ha sido cuando he tenido que comunicar personalmente a algunos de los despedidos. Y eso, en fin, fue muy duro, ¿vale? Por eso no me parece bien que se utilice un despido, que es una tragedia personal, con fines políticos, sindicales, personales, demagógicos o de cualquier otro tipo. Y más cuando hemos escuchado en la campaña electoral pasada, en algún mitin, un lema así, porque parecía que era un lema: vamos a limpiar el ayuntamiento de personal. Bueno, a nosotros nos ha tocado hacer despidos, no se lo aconsejo a nadie. Y supongo que esa persona que lo decía, si hubiera tenido que pasar por este trago, se lo pensaría 2 veces. ¿Vale? Respecto a un tema
recurrente en la oposición que hay personas, empleados que no están en la plantilla, que se encuentran en el limbo, como dicen algunos. Quisiera puntualizar algunas cosas. A los que supongo que se refiere la oposición, quiero decir que todos son contratados laborales y tienen su contrato laboral. Es decir, tienen su contrato laboral. Que están presupuestados, que en la plantilla, en el anexo de personal, siempre han estado, que es donde se recoge personal. Hay que tener, como son contratados laborales, no es obligado a que tengan plazo, pero eso sí, como he dicho anteriormente, el anexo de personal tiene que estar. Hay que tener en cuenta que la mayoría de estas personas, de estos trabajadores, provienen de programas de subvenciones, programas subvencionados por la comunidad autónoma, que debido a la crisis, pues, claro, estas subvenciones han sido afectadas. Pero eso no quita que estemos de acuerdo que esta situación, que se arrastra de muchos años, deberá tener una solución alguna vez. Ya sea creando los puestos que se consideren precisos o suprimiendo los servicios que no se consideren necesarios. Bueno, yo no sé cómo empezar. Yo quiero explicar lo que han sido los presupuestos del 2012 y lo que se prepara para el 2013. Si dices algo en pleno y dices, oye, es que no ingreso, pues el que viene en rueda de prensa, como puedo decir lo que quiera, que nada más sabemos llorar y que somos inútiles o ineptos, lo que les venga en gana. Yo quiero aclarar unas cosas, ¿no? Nosotros de inútiles no tenemos nada. Y la situación es la que es. La situación es grave, muy grave, en Habaná y en todos los sitios. Y el futuro, pues, no está claro. Los ingresos son los que son, no voy a decir nada más de los ingresos, y el presupuesto, pues, hay que ajustarse a los ingresos y no hay que maquillar un presupuesto. El presupuesto es de los millones que sea y tienes que ajustarte a esa cantidad, no subir partidas de cantidades que no vas a poder pagar, y entonces lo que hay que hacer es, porque la deuda que tiene el ayuntamiento la tiene que pagar el pueblo. El pueblo tiene que pagar esos 15 o esos 16 millones, los que sean, los tiene que pagar. Y entonces, ¿cuál es nuestra misión? Pues ya que no podemos pasar de un déficit anual que hemos tenido en los últimos 12 años, no nosotros, o 13, el déficit anual ha sido aproximadamente de 1 millón y pico, 1.100.000, 1.200.000, todos los años. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues frenar todo eso. No hemos podido tener superávit de milagro, porque había una subvención de 291.000 euros que durante el transcurso del 2012 nos la han quitado y nos ha faltado para tener un superávit que estaba calculado en 55.000 euros lo que íbamos a tener de superávit. Al no darnos los 291, pues al final hemos tenido un déficit de 236.000 euros. Ese déficit ha tenido, pues en el Pleno, pues hubo una discusión porque lo que dicen aquí tan fácilmente, pues en el Pleno les cuesta más, ¿no? Pleno, dije yo, que el déficit real, porque no conté con el préstamo ICO, porque si yo el préstamo ICO, que es un ingreso de 4.167.000 euros, lo pongo como ingresos y tenemos un superávit, pero eso no es la verdad. Yo dije la verdad. El déficit es de 236.000 euros. Si nosotros arrastramos el déficit durante 10, 12, 13, 14 años de 1 millón y pico, por lo menos nos tiene que agradecer, si no en la oposición, el pueblo, los que quieran, ¿no?, agradecernos que nosotros hemos librado al pueblo de aumentarle 1 millón más de deuda. Eso es lo que hemos hecho. El millón que normalmente se aumentaba todos los años, nosotros eso lo hemos parado y lo hemos dejado en 236.000 euros porque la subvención no vino. Eso por lo menos agradecernos que nosotros hemos frenado ese déficit descomunal que viene año tras año, tras año y tras año, y presumiendo. Nosotros no presumimos de nada. Nosotros solamente decimos que porque la deuda que tiene el ayuntamiento,
que es tremenda, hay que pagarla con superávit. Hasta que no haya superávit, no se paga nada. Porque dicen, oye, si tienes superávit de 50.000 euros, ¿por qué no has pagado el último mes? Lo debo. ¿Y por qué no has pagado los sociales? Pues muy fácilmente. Con un superávit no se paga. Si tú en el presupuesto no contemplas la deuda que viene atrás. Si tú tienes una deuda que viene atrás de 15 o 16 millones de euros y tiene un superávit de 100.000, yo no voy a pagar los 15 o 16 millones. He mejorado la deuda en 100.000 euros. ¿Quedan 15 millones? Pues son 14.900. El problema sigue siendo grandísimo. Y eso es lo que está pasando. Porque a mí me preguntan, si rebajamos los convenios de los trabajadores, ¿vamos a poder cobrar? Pues yo qué sé si vamos, no lo sé, porque se debe mucho dinero, porque nosotros, si la contabilidad nuestra empezara en el momento que nosotros entramos, yo solamente tendría que incluir en el presupuesto de 2013 los 236.000 euros, nada más. Pero no, son 16 millones. Yo no lo puedo meter en un presupuesto de 16 millones porque no hay presupuesto. No hay presupuesto. Y eso es lo que quería explicar yo, que la situación es grave y nosotros lo único que hacemos es pues, ver la forma de todas las partidas que no son imprescindibles, recortarlas porque no tenemos más remedio. No es porque seamos, ¿qué palabra? Rácanos. ¿Rácanos de qué? Por querer cumplir y no querer endeudar más al pueblo de lo que está, porque al fin y al cabo el pueblo tiene que pagar la deuda del ayuntamiento, una deuda que han provocado legislatura, legislatura y legislatura. Y entonces nosotros tenemos que pagar todo eso, y el que venga después. Y nosotros, pues lo primero que hemos hecho es, pues no aumentar la deuda. Oye, la deuda porque es muy fácil decir, oye, pues mira, ahora es más difícil, porque antes aumentaba la deuda fácilmente, pedían un préstamo, se lo daban y no lo devolvían. Y eso ha sido el mal del ayuntamiento, porque toda esa deuda que hay, toda está en préstamos. Y eso yo también lo quería explicar. Y voy a pasar, ya que estamos en préstamos, voy a decir una cosa. Este ayuntamiento, porque ya nos dicen, ya habéis hecho un préstamo de 4.167.000 euros. Claro que hemos hecho un préstamo. El préstamo ICO, para pagar todas las deudas que había en el ayuntamiento. Deudas a proveedores que no cobraban. Y de cuya deuda ninguna es nuestra. Nosotros ahí no teníamos ni una factura. Eran de antes, incluido el laboratorio. Y esa deuda es la deuda más clara, o el préstamo más claro que se ha hecho en el ayuntamiento, porque ha ido de ICO, de préstamos ICO o del banco ICO, ha ido a parar a las cuentas de los proveedores. El ayuntamiento ni ha tocado el dinero, ha ido de un sitio a otro y ahí no hay nada que hablar. Y a mí lo que me extraña en ese pleno, que cuando había que aprobar esto, pues me votaran en contra. Yo digo, bueno, pero ¿cómo votan en contra? No me lo explico. Teniendo en cuenta de que los 4.167.000, un millón de euros se quedaban en el pueblo. Porque ese millón eran proveedores del pueblo y se quedaba, y además que había que pagarlo. ¿Por qué eso había que pagarlo? Porque si no lo pagas por las buenas, lo tenías que pagar por las malas. Entonces, 1 millón se queda para el pueblo y votan en contra. Pero teniendo en cuenta que había una factura de 700.000 euros que era para pagar parte del laboratorio. Oye, compras un laboratorio, no lo pagas, ahora tengo que pagarlo yo en contra de mi voluntad y me votas en contra. Yo esto no me lo explico, es que no me lo explico. Y esa es la verdad. Y la historia que contó el portavoz socialista de que se compró y empezó a contar historias, no, solamente le faltó decir al final de contar todo eso y colorín colorado, este cuento se ha acabado.